Mis manos temblaban de una forma que no podía controlar mientras mis dedos rozaban el metal frío de la cajuela. El polvo de 3 años se levantó en el aire, bailando en el único rayo de luz que entraba por la pequeña ventana del garaje, como si fueran los fantasmas de todas las mentiras que me habían contado. El olor me golpeó primero, antes incluso de ver lo que había dentro. Era ese aroma inconfundible a loción de madera y tabaco barato que Ricardo usaba mezclado con el olor a encierro y a tiempo detenido. Sentí un mareo, una náusea repentina que no venía del estómago sino del alma. ¿Cómo era posible que un objeto inanimado guardara tanta vida cuando el hombre que lo conducía ya era cenizas? Pero déjenme retroceder unas horas al momento exacto en que mi rutina de sacrificio ciego se rompió para siempre esa mañana en que el destino decidió que ya había sido suficiente. Humillación para una sola vida. Amaneció gris en Coyoacán, con ese frío húmedo que se mete en los huesos y que las paredes viejas de mi casa parecen no querer soltar nunca. Yo estaba en la cocina terminando mi café de olla, sintiendo el calor de la taza de barro entre mis manos como el único consuelo del día. Sobre la mesa de madera desgastada por los años y las comidas solitarias reposaba el sobre amarillo. Siempre era amarillo. Adentro había $300, 6,000 pesos mexicanos que había juntado centavo a centavo, vendiendo postres, remendando ropa ajena y privándome de cosas tan básicas como comprar fruta fresca o encender el calentador. Durante 36 meses, sin faltar uno solo, ese sobre había sido mi cruz y mi obligación. Ricardo nos dejó con una deuda impagable. Micaela, me había dicho mi suegra. Doña Marta con los ojos secos el día del funeral, mientras yo apenas podía mantenerme en pie. Si no pagamos, nos quitarán la casa en Cuernavaca. ¿Quieres que tus suegros ancianos mueran en la calle por culpa de tu marido? Esa frase se me había grabado a fuego por culpa de tu marido. Yo no podía permitir que la memoria de Ricardo quedara manchada, así que acepté ser la esclava de una deuda que no comprendía, pero que respetaba por honor. Antes de continuar, te pido algo sencillo desde el fondo de mi corazón. Si esta historia toca alguna fibra sensible en ti, si alguna vez has sentido que das todo y recibes nada, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Y tu presencia es lo que nos da fuerza para seguir hablando. Salí a la calle con el sobre quemándome en el bolso. Las calles de adoquín estaban tranquilas, pero yo sentía una ansiedad que me oprimía el pecho como si alguien estuviera caminando sobre mi tumba. Iba mirando al suelo, evitando saludar a nadie, cuando sentí un tirón violento en el brazo. Casi grité. Era doña Amelia, mi vecina de toda la vida, la mujer que se pasa las tardes detrás de sus cortinas de encaje, observando el mundo. Pero esta vez no había curiosidad en sus ojos. Había terror. Estaba despeinada con el delantal puesto como si hubiera salido corriendo de su cocina sin pensarlo. Micaela, por el amor de Dios, detente, me dijo con la voz quebrada, respirando con dificultad. ¿A dónde vas con ese sobre? No me digas que vas al banco otra vez. Yo intenté soltarme avergonzada. No me gustaba que la gente supiera de mis penurias financieras. Amelia, por favor, tengo prisa. Don Jorge me llamó ayer diciendo que si no deposito hoy el banco les embarga mañana. Amelia me apretó el brazo con tanta fuerza que supe que me dejaría un moretón. Me miró fijo con esos ojos de anciana que ya no tienen tiempo para mentiras piadosas. No hay ningún banco, mujer. No hay ningún embargo. Llevo 3 años mordiéndome la lengua porque se lo prometí a él. Pero ya no puedo verte así, flaca, ojerosa, vistiendo trapos viejos mientras ellos se ríen. Sentí que el mundo se detenía. ¿De qué hablas, Amelia? ¿Prometiste a quién? Ella miró hacia mi casa, hacia el portón cerrado del garaje, y bajó la voz a un susurro que me heló la sangre. A Ricardo. Tu marido sabía que esto pasaría. Él sabía que sus padres eran unos buitres. La palabra buitres salió de su boca como un escupitajo, cargada de un desprecio que yo jamás me había atrevido a sentir. No vayas al banco, Micaela. Regresa a tu casa. Entra al garaje. Abre la cajuela del Jetta. Él dejó algo para ti. Dijo que solo debía decírtelo cuando te viera a punto de romperte. Y te veo rota, mi amiga. Te veo rota. Regresé a casa temblando con las piernas pesadas como si arrastrara cadenas. La duda es una semilla cruel. Una vez que se planta, crece rápido. ¿Y si Amelia estaba loca? ¿Y si todo esto era un error? Pero al entrar al patio, el silencio de la casa me pareció diferente. Ya no era paz. Era el silencio de los secretos guardados demasiado tiempo. Caminé hacia el garaje.
La puerta rechinó al abrirse un lamento metálico que resonó en la oscuridad. Allí estaba, el Volkswagen Jetta plateado de Ricardo. Estaba cubierto por una lona gris sepultado bajo 3 años de polvo y olvido. Desde que él murió yo no había tenido el valor de destaparlo. Era su orgullo, su espacio sagrado. Venderlo me parecía una traición, y conducirlo me parecía imposible. Me acerqué al auto y jalé la lona. El polvo se levantó haciéndome toser. El auto seguía impecable debajo de la suciedad, un monumento a la meticulosidad de un hombre que yo creía conocer. Busqué las llaves en el gancho de la pared donde él las colgó por última vez la noche antes de su infarto. El metal estaba frío en mi mano. «Perdóname, Ricardo», susurré sintiéndome como una intrusa, como una ladrona en mi propia casa. «Pero necesito saber si me dejaste sola en este infierno o si me dejaste un mapa para salir». Abrí la puerta del conductor y me senté. El asiento me abrazó. El olor a su colonia barata pero digna me inundó los sentidos. Y por un segundo cerré los ojos y pude sentirlo a mi lado diciéndome con esa voz suave que tenía por Mica: «No te dejes pisotear». Pero luego recordé la voz de mi hijo Tomás, la semana pasada cuando lo llamé para saludarlo, y me contestó con esa frialdad que corta por «Mamá, estoy ocupado. Y por favor no empieces a llorar por dinero otra vez. Ya te dije que no tengo. Si papá te dejó deudas, es tu problema por no saber administrarte». Ese recuerdo, esa crueldad gratuita de mi propio hijo, fue lo que me dio el coraje. Tomás pensaba que yo era una inútil. Mis suegros me trataban como a una cajero automático, sin sentimientos. Todos creían que Micaela, la viuda callada, aguantaría todo hasta la tumba. Presioné el botón para abrir la cajuela. El sonido seco del mecanismo liberándose sonó como un disparo en el garaje vacío. Salí del auto y caminé hacia la parte trasera. Mis manos temblaban. Levanté la tapa. Al principio solo vi lo normal: la llanta de refacción, el gato hidráulico, una franela vieja. Pero Amelia había dicho que buscara bien. Levanté la alfombra del fondo y ahí estaba, una caja de metal negro pesada, cerrada con un candado pequeño pero robusto. Encima de la caja había una nota pegada con cinta adhesiva, escrita con la letra inconfundible de Ricardo, esa letra picuda y nerviosa que yo había amado tanto. La nota decía para mi amada Micaela: «Si estás leyendo esto, es porque ellos ya mostraron sus dientes. Perdóname por no haber tenido el valor de decírtelo en vida, pero tenía miedo de que tu bondad te hiciera perdonarlos antes de tiempo. Aquí está la verdad, mi vida. Úsala». Tomé la caja. Pesaba como una vida entera de mentiras. Me senté en el suelo sucio del garaje, abracé la caja contra mi pecho y por primera vez en 3 años no lloré de tristeza, lloré de rabia, porque en el fondo de mi corazón siempre supe que algo no encajaba. Siempre supe que el desprecio de mis suegros no era natural, que la frialdad de mis hijos no era normal. Alguien había tejido una red de odio a mi alrededor y mi Ricardo me había dejado las tijeras para cortarla. Busqué la llave. Estaba pegada al reverso de la nota. Respiré hondo secándome las lágrimas con el dorso de la mano sucia de polvo. Giré la llave. El clic del candado abriéndose resonó como el inicio de una guerra. Levanté la tapa. Lo primero que vi no fue dinero ni joyas. Fue un legajo de papeles y un dispositivo USB. Pero lo que me hizo detener el corazón fue la primera hoja, una carta escrita a mano fechada 2 días antes de su muerte. Las primeras líneas me golpearon con la fuerza de un mazo. «Por Micaela no existe ninguna deuda. Nunca les debí nada. Al contrario, ellos me deben a mí, y te deben a ti cada lágrima que has derramado». Mis ojos recorrían las líneas de aquella carta una y otra vez, buscando desesperadamente un error, una señal de que la letra de Ricardo no fuera suya, de que todo esto fuera una broma macabra de mi mente agotada por el duelo. Pero no había error. La caligrafía era firme, la misma con la que firmó nuestra acta de matrimonio y las boletas de calificaciones de nuestros hijos. «No existe ninguna deuda», repetí en voz alta, y mi voz sonó extraña en el garaje vacío, ronca y hueca, como si perteneciera a una mujer que acababa de morir. Sentí un sabor metálico en la boca. Durante 3 años, 36 meses interminables, yo me había quitado el pan de la boca para alimentar a 2 ancianos que me juraban con lágrimas de cocodrilo en los ojos que estaban a punto de perderlo todo. Recordé las noches de invierno en las que no encendí el calentador para ahorrar gas, las veces que recocí los frijoles para que duraran un día más,
mientras imaginaba a don Jorge y doña Marta sufriendo en silencio. Y todo era mentira. No solo era mentira, era una trampa diseñada con la precisión de un relojero suizo. La carta continuaba, y cada párrafo era un latigazo que me arrancaba un pedazo de piel. Mis padres no son pobres, Micaela. Tienen dinero. Mucho más del que tú y yo jamás tuvimos juntos. Tienen 2 casas en Cuernavaca que rentan a turistas extranjeros y una cuenta de inversiones que mi padre maneja con el sigilo de un delincuente. Fui yo quien les prestó dinero hace 5 años para una emergencia, que resultó ser un viaje a Europa que querían darse de lujo. Nunca me pagaron. Y cuando enfermé, cuando mi corazón empezó a fallar, me dijeron que si te contaba la verdad, ellos se encargarían de poner a nuestros hijos en tu contra para siempre. Dejé caer la hoja sobre mis piernas. El aire del garaje se volvió irrespirable, denso como el humo. Me sentí estúpida. Esa es la palabra. No me sentí víctima, me sentí una idiota útil. Una mujer que había confundido la sumisión con la bondad. ¿Cuántas veces doña Marta me había mirado con esa expresión de lástima condescendiente mientras recibía el sobre con el dinero? Ahora entendía esa mirada, no era gratitud, era burla. Se estaba riendo de mí. Se estaba riendo de mis zapatos gastados y de mis manos agrietadas por el jabón barato. Si alguna vez has sentido que tu vida entera se desmorona por confiar demasiado, si alguna vez has mirado atrás y te has dado cuenta de que tu sacrificio fue el chiste de alguien más, quédate conmigo, porque sé exactamente cómo se siente ese frío en el pecho. Me obligué a seguir leyendo, aunque cada palabra me daba náuseas. Ricardo escribía con una urgencia que me hacía doler el pecho, como si supiera que se le acababa el tiempo. Ellos creen que eres débil, mi amor. Mi madre siempre decía, Micaela, es buena gente, pero le falta carácter. Es de las que agachan la cabeza para que no se les caiga la corona de santas. Por eso te atacarán cuando yo no esté. Saben que tu sentido del deber es tu mayor debilidad. Te harán sentir culpable por mi muerte, te dirán que el estrés de nuestras finanzas me mató. No les creas, lo único que me mató fue la tristeza de ver en qué se había convertido mi propia sangre. Las lágrimas me nublaron la vista. Tenía razón. Dios sabe que tenía razón. ¿Cuántas veces don Jorge me había dicho suspirando profundamente por, ay hija, si Ricardo hubiera administrado mejor las cosas? Quizás su corazón no hubiera colapsado bajo tanta presión por... Me habían culpado sutilmente, gota a gota, inyectándome el veneno de la responsabilidad hasta dejarme paralizada. Y yo en mi ignorancia había aceptado la carga. Había aceptado ser la villana de una historia que ellos habían inventado. Metí la mano en la caja de metal de nuevo. Mis dedos rozaron algo frío y pequeño. Era una memoria USB plateada y simple. Ricardo la mencionaba en la postdata de la carta. Por si la carta no es suficiente para que me creas, escucha esto. Grabé sus llamadas. Grabé cómo me exigían dinero mientras planeaban sus vacaciones. Grabé cómo hablaban de ti cuando creían que yo no escuchaba. Sostuve el dispositivo en mi mano cerrada, sintiendo su peso. No era solo plástico y metal, era una granada. Si escuchaba eso no habría vuelta atrás. Si escuchaba sus voces reales, sin la máscara de ancianos desvalidos, el poco respeto que me quedaba por la familia de mi esposo, se convertiría en cenizas. Y una parte de mí, una parte cobarde y pequeña, quería cerrar la caja, volver a poner la lona sobre el auto y fingir que esto nunca pasó. Volver a mi rutina de pobreza y dignidad fingida. Pero entonces miré el auto, el Jetta plateado inmóvil bajo el polvo. Ricardo amaba este coche. Lo lavaba cada domingo, lo pulía hasta que brillaba. Y sin embargo lo había convertido en una bóveda, en un ataúd de secretos, porque no tenía a nadie más en quien confiar, ni siquiera en mí. No porque no me amara, sino porque sabía que yo era demasiado blanda para creerle sin pruebas. La rabia empezó a calentar mi sangre, desplazando al miedo. Me puse de pie sacudiéndome el polvo de la falda negra, que llevaba la misma falda que usaba para ir a misa y pedir por el alma de esos viejos ladrones. Ya no más, Ricardo, dije en voz alta, y mi voz rebotó en las paredes de ladrillo sin enjarrar. Ya no voy a ser la santa que agacha la cabeza. Tomé la caja con fuerza como si fuera un escudo y salí del garaje. La luz del sol en el patio me lastimó los ojos. El mundo seguía igual. Los geranios rojos florecían en sus macetas. El perro del vecino ladraba. A lo lejos el camión del gas anunciaba su llegada con esa música estrepitosa.
Todo era normal, pero todo había cambiado. Mi casa ya no era un refugio. Era el escenario de un crimen que había durado 3 años. Caminé hacia la sala, dejando huellas de polvo en el piso recién trapeado. No me importó. Conecté la memoria USB en la vieja computadora portátil que usaba para llevar las cuentas de mis costuras. La pantalla parpadeó cobrando vida. Había varios archivos de audio organizados por fecha. El cursor del ratón temblaba porque mi mano no dejaba de temblar. Hice clic en el primer archivo fechado 6 meses antes de la muerte de Ricardo. El audio comenzó con estática, y luego la voz de doña Marta llenó la habitación clara, chillona y cargada de una malicia que nunca le había escuchado en persona. No seas ridículo, Ricardo. Tu mujer no necesita saber nada. Ella está acostumbrada a vivir con poco. Siempre ha sido una mujer de aspiraciones pequeñas. Si le dices que no tienes dinero, ella se pondrá a vender tamales o lo que sea. Pero nosotros necesitamos ese viaje. Tu padre está deprimido. ¿Qué clase de hijo eres que le niega un gusto a sus padres viejos? Escuché la voz de Ricardo cansada, rota por mamá. No tengo liquidez. Micaela, necesita arreglarse los dientes. Le duele la muela desde hace meses. Y la respuesta de doña Marta fue: el golpe final, la frase que terminó de matar a la Micaela sumisa que había entrado al garaje esa mañana, que se aguante. Si le duele, que se tome una pastilla. Los dientes pueden esperar. La vida de tus padres no. Además, con esa cara de sufrimiento que tiene siempre, ni quien le mire la boca. Cerré la computadora de golpe sintiendo que iba a vomitar. Se habían burlado de mi dolor físico. Habían puesto sus vacaciones por encima de mi salud. Y Ricardo había cedido. Me llevé las manos a la cara y grité un grito ahogado y seco que me raspó la garganta. No era solo tristeza, era furia. Era el despertar de una bestia que había estado dormida durante décadas. Miré el reloj en la pared. Eran las 11 de la mañana. Doña Marta y don Jorge esperaban su dinero hoy. Seguramente estaban sentados en su terraza en Cuernavaca, bebiendo café y riéndose de la nuera tonta que siempre pagaba a tiempo. Me sequé las lágrimas con brusquedad. Ya no había espacio para el llanto. Fui a mi habitación, me quité la ropa de viuda sufrida y busqué en el fondo del armario. Saqué un vestido que no me ponía hace años, uno de color azul oscuro, firme, elegante. Me arreglé el cabello, me pinté los labios de un color que se notara. Tomé el sobre amarillo de la mesa, el que tenía los $300. Lo miré con asco. Luego tomé la caja de metal y las llaves de la casa. Iba a hacer una visita, no al banco. Iba a ir a la cueva de los lobos. Y no iba a ir sola. Iba a llevar conmigo a los fantasmas de todas las mentiras que me habían obligado a tragar. Pero antes tenía que hacer una llamada. Una llamada que mis hijos Tomás y Lucía no estaban esperando y que iba a sacudir los cimientos de su cómoda indiferencia. Porque si los abuelos eran los arquitectos de mi miseria, mis hijos habían sido los albañiles que ayudaron a levantar el muro de silencio. Y hoy, ese muro iba a caer. Con el teléfono en una mano y la caja de metal bajo el brazo, regresé a la sala de mi casa. El lugar se sentía diferente ahora. Ya no era el mausoleo donde una viuda lloraba sus penas. Era un cuartel de guerra. Me senté en el sofá viejo ese que tenía el tapiz gastado porque nunca hubo dinero para retapizarlo, y marqué el número de Tomás, mi hijo mayor. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Imaginé su cara al ver mi nombre en la pantalla, esa mueca de fastidio que pone cuando algo interrumpe su importante vida de arquitecto. Finalmente contestó. Su voz sonaba lejana, impaciente, con ese tono condescendiente que usan los hijos que se creen más listos que sus padres. Mamá, estoy en una junta. Si es para llorar por el aniversario de papá o para pedirme prestado para el gas de una vez, te digo que no tengo tiempo. Arréglatela sola, por favor. Esa frase por arréglatela sola, por dicha con tanta frialdad, habría hecho que la Micaela de ayer se deshiciera en disculpas y colgara llorando. Pero la Micaela de hoy, la que tenía las pruebas de la traición sobre las rodillas, sintió una calma helada recorrerle la espalda. No era tristeza, era poder. Cállate y escucha, Tomás, le dije, y mi voz salió tan firme que escuché cómo se detenía su respiración al otro lado de la línea. No te estoy pidiendo nada, te estoy ordenando. Vas a venir a la casa ahora mismo, y vas a traer a tu hermana Lucía. Tienen 1 hora. Si no están aquí a las 12 en punto, pueden olvidarse de que tuvieron madre, y pueden olvidarse de la herencia que creen que no existe. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que la mención de la palabra herencia
movería sus hilos más rápido que cualquier súplica de amor maternal. Triste pero cierto, llamé a Lucía. Ella contestó al primer timbre, pero no por amabilidad, sino para regañarme. Mamá, Tomás me acaba de mandar un mensaje. ¿Qué te pasa? ¿Te sientes mal? Es otra de tus crisis nerviosas, porque la verdad, ya estamos cansados de tus dramas. La abuela Marta dice que estás perdiendo la cabeza. Ahí estaba de nuevo. La sombra de doña Marta manipulando a mis hijos como si fueran marionetas. La abuela Marta es una víbora, Lucía, y hoy vas a verle los colmillos. Ven a la casa. Ahora. No esperé respuesta. Me levanté y fui a la cocina. Me lavé la cara, me arreglé el blusa y me puse de pie frente a la puerta esperando. Llegaron a las 12:05. Entraron a la casa con aire de suficiencia, mirando el reloj, mirando el polvo en los muebles, mirando mi ropa vieja, con esa mezcla de pena y vergüenza ajena que me habían regalado durante los últimos 3 años. Tomás venía de traje impecable, Lucía con su ropa de marca. Parecían príncipes visitando una posilga. «Bueno, ya estamos aquí», dijo Tomás, cruzándose de brazos sin siquiera darme un beso. «¿Cuál es la urgencia? ¿Te van a cortar la luz otra vez? Si es dinero, toma 500 pesos y déjanos en paz». Sacó un billete de la cartera y lo dejó caer sobre la mesa como quien le tira sobras a un perro callejero. Miré el billete, luego los miré a ellos. «Siéntense», dije. Ellos rodaron los ojos, pero obedecieron sentándose en el borde de las sillas como si temieran ensuciarse. Puse la caja negra sobre la mesa, justo encima del billete de 500 pesos. El sonido metálico resonó en la sala silenciosa. Abrí la tapa, saqué la carta de Ricardo, la que explicaba la gran mentira de la deuda, y la puse frente a ellos. Luego saqué el USB y las fotos de sus abuelos pobres bebiendo champán en París. «Lean», les ordené. Y luego atrévanse a mirarme a los ojos y decirme que soy una carga. Tomás tomó la carta con desgana, pero a medida que sus ojos recorrían las líneas escritas por su padre, su expresión cambió. La arrogancia se desmoronó, reemplazada por una confusión infantil. Lucía se acercó a leer por encima de su hombro. El silencio en la sala se volvió espeso, sofocante. Cuando llegaron a la parte donde Ricardo explicaba cómo sus padres tenían dinero de sobra y cómo habían planeado desangrarme, Lucía soltó un grito ahogado. Esto no puede ser verdad. La abuela Marta nos dijo que tú gastabas todo el dinero de papá. Nos dijo que tú lo habías llevado a la tumba con tus exigencias». Me acerqué a ellos invadiendo su espacio personal, obligándolos a verme. Y ustedes le creyeron. Creyeron que la mujer que ha usado el mismo abrigo durante 10 años era una despilfarradora. Creyeron que su madre, que dejó de comer carne para pagarles la universidad, era la villana. Tomás dejó caer la carta. Estaba pálido, pero ellos nos querían. Nos compraban cosas. Nos decían que tú estabas loca. Les compraban cosas con mi dinero, Tomás. Con el dinero que tu padre les prestó y nunca devolvieron. Con el dinero que yo les he estado enviando cada mes como una estúpida. Conecté el USB en la vieja computadora de escritorio que estaba en la esquina de la sala. Busqué el archivo de audio más reciente, uno grabado semanas antes de que Ricardo muriera. Subí el volumen. La voz de don Jorge llenó la habitación rasposa y cínica. «Por mira, Ricardo, tus hijos son fáciles de manejar. Unos cuantos regalos caros, unas cuantas historias sobre lo difícil que es vivir con una mujer como tu esposa, y comerán de nuestra mano. Cuando tú no estés, ellos estarán de nuestro lado. Micaela se quedará sola, y una mujer sola y culpable suelta el dinero más rápido». Lucía se tapó la boca con las manos y empezó a llorar. Tomás golpeó la mesa con el puño tan fuerte que la caja de metal saltó. «Hijos de perra», gritó con la voz quebrada por la furia y la vergüenza. Nos vieron la cara. A todos. Me miró y por primera vez en años vi a mi hijo, no al extraño arrogante. Vi arrepentimiento en sus ojos. «Mamá, perdónanos. Fuimos unos imbéciles. Te dejamos sola». Podría haberlos abrazado. Podría haberlos consolado y dicho que todo estaba bien, que el amor de madre todo lo perdona. Pero no. Eso hubiera sido lo fácil. Eso hubiera sido volver a ser la Micaela débil. Me mantuve firme de pie frente a ellos como un juez. Las lágrimas no arreglan nada, Tomás. El perdón se gana, no se regala. Sus abuelos me han robado 3 años de vida. Me han robado mi tranquilidad y lo peor de todo, me robaron el cariño de mis hijos.
Ahora tienen dos opciones: se quedan aquí llorando como niños engañados, o se levantan, se suben al coche y vienen conmigo a recuperar lo que es nuestro. Lucía se secó las lágrimas con rabia, manchándose el maquillaje perfecto. Vamos, dijo con una voz que me recordó a la mía cuando era joven. Vamos a casa de los abuelos. Quiero verles la cara mientras escuchan esta grabación. Salimos de la casa como un batallón. Tomás conducía su coche de lujo, pero sus manos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Yo iba en el asiento del copiloto con la caja de metal en el regazo, sintiéndome como Juana de Arco yendo a la batalla. El camino hacia la casa de mis suegros, esa casa, en una zona residencial que supuestamente apenas podían mantener, se me hizo eterno. Mi mente repasaba cada humillación, cada mirada de desprecio, cada sobreamarillo entregado con la cabeza baja. Ya no más. Llegamos. La casa de don Jorge y doña Marta no era una mansión, pero era una casa grande, bien cuidada, con un jardín lleno de rosales que seguramente costaban más que mi despensa de un mes. En la entrada estaba el coche de ellos, un modelo reciente, nada que ver con la imagen de ancianos desvalidos que vendían. Tomás estacionó bruscamente, casi subiéndose a la banqueta. Bajamos. Toqué el timbre. No una vez, sino varias, con insistencia, con urgencia. Escuché los pasos lentos de doña Marta acercándose. Abrió la puerta con esa sonrisa de mártir que tenía tan ensayada, preparada para recibir a la nuera tonta con el dinero del mes. Pero su sonrisa se congeló cuando vio que no estaba sola. Vio a Tomás y a Lucía detrás de mí con los ojos rojos y las mandíbulas tensas. Vio la caja negra en mis manos. «Micaela, querida, qué sorpresa», dijo intentando mantener la farsa, aunque su voz tembló ligeramente. «¿Trajiste a los chicos? ¡Qué alegría!». Justo le decía a Jorge que... La interrumpí dando un paso adelante y obligándola a retroceder hacia el interior de su propia casa. «Cállese, Marta. Se acabó el teatro. Sabemos todo. Y venimos a cobrar. No dinero. Venimos a cobrar cada maldita mentira». Entré a su sala seguida por mis hijos y cerré la puerta detrás de mí con un golpe seco que resonó como el final de una era. La verdadera dueña de la historia había llegado. La sala de estar de mis suegros no olía a pobreza ni a necesidad. Olía a cera para muebles, cara a popurrí de lavanda importado y a ese silencio denso que solo existe en las casas donde el dinero sobra y el cariño falta. Mientras mis hijos y yo avanzábamos, noté los detalles que la ceguera del deber familiar me había impedido ver durante años. Una pantalla de televisión de 80 pulgadas, dominando la pared, alfombras persas que amortiguaban nuestros pasos. Como si camináramos sobre nubes y en una vitrina de caoba, una colección de figuras de lladro que valían más que todo mi guardarropa de una década. Doña Marta retrocedió hasta chocar con un sillón de terciopelo verde, llevándose la mano al pecho en un gesto teatral que ya conocía de memoria. «Jorge, ven rápido. Micaela se ha vuelto loca. Ha traído a los niños para insultarnos», gritó con esa voz chillona que usaba para hacerse la víctima. Pero esta vez sus nietos no corrieron a consolarla. Tomás y Lucía se quedaron parados a mi lado, rígidos como soldados, mirando a su abuela con una mezcla de horror y fascinación, como si estuvieran viendo a un monstruo quitarse la máscara humana. Don Jorge apareció por el pasillo que venía de las recámaras. Llevaba una bata de seda azul marino y unas pantuflas de cuero. No parecía un anciano desvalido a punto de ser embargado, parecía un rey molesto porque los plebeyos habían interrumpido su siesta. Al vernos, su rostro se endureció, transformando sus facciones en una máscara de desdén. «¿Qué significa este escándalo, Micaela?», ladró, ignorando a sus nietos por completo. «No tienes suficiente con no habernos depositado la mensualidad a tiempo. Ahora vienes a invadir mi casa. Lárgate antes de que llame a la policía por allanamiento». Esa arrogancia, esa seguridad de que yo agacharía la cabeza y pediría perdón, fue la chispa que encendió la pólvora. No grité, no necesité hacerlo, simplemente levanté la caja negra y la dejé caer sobre la mesa de centro de cristal. El golpe fue seco, violento, y el cristal vibró peligrosamente. «Llámala, Jorge», le reté mirándolo fijamente a los ojos, esos ojos acuosos que tantas veces me habían mentido. «Llama a la policía, porque tengo aquí pruebas suficientes para meterlos a los dos en la cárcel por fraude, extorsión y abuso de confianza. Así que tú decides, o te sientas y escuchas, o te vas esposado». El viejo se quedó petrificado. Nunca en 30 años me había escuchado hablar así. Tomás dio un paso al frente
y su voz grave y potente rompió el hechizo. Siéntate, abuelo. Y tú también, abuela. Mamá no se va a ir a ninguna parte hasta que nos expliquen por qué el dinero de la pensión de mi padre, que debía ser para ella, terminó pagando sus vacaciones en Europa. Doña Marta soltó un gemido ahogado y se dejó caer en el sillón cubriéndose la cara con las manos. Es mentira. Son calumnias de esta mujer ingrata. Nosotros apenas tenemos para comer. Fue entonces cuando Lucía, mi dulce Lucía, hizo algo que me llenó de orgullo y dolor al mismo tiempo. Caminó hacia la mesita del teléfono donde había un montón de folletos de viaje y los lanzó al aire. Papeles brillantes con fotos de cruceros por el Mediterráneo y tours de lujo cayeron como lluvia sobre la alfombra persa. «¿Apenas para comer?», gritó Lucía con las lágrimas corriendo por su maquillaje. «Aquí hay cotizaciones para un viaje a Grecia en primera clase, fechadas la semana pasada. Mientras mamá comía frijoles y arroz, ustedes planeaban irse de crucero con el dinero que le robaron». El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de don Jorge. Ya no podía negarlo. Las pruebas estaban literalmente lloviendo sobre ellos. Me acerqué a la mesa y abrí la caja. Saqué los estados de cuenta que Ricardo había guardado. Los puse frente a ellos. «Míralos, Jorge. Míralos bien. Aquí están las transferencias. Aquí está el dinero que Ricardo les prestó hace 5 años. Aquí están los retiros de mi cuenta mes tras mes, $300 que salían de mi sangre para engordar sus cuentas de ahorro. Ustedes tienen más de 2 millones de pesos en el banco. 2 millones. Y tuvieron la indecencia, la bajeza moral de pedirme dinero para medicinas que nunca compraron, para deudas que nunca existieron». Sentí que las piernas me fallaban, pero me mantuve erguida aferrándome a la mesa. «Ustedes no solo me robaron dinero, me robaron la paz. Me robaron el duelo. No me dejaron llorar a mi marido porque me tenían demasiado ocupada, preocupándome por sus mentiras». Don Jorge se dejó caer en el sofá frente a su esposa. Ya no parecía un rey, parecía un hombre acorralado. Pero en lugar de arrepentimiento, lo que vi en sus ojos fue odio puro. Ricardo era un blando, escupió, con una voz llena de veneno. «Siempre fue un hijo malagradecido. Le dimos la vida y él prefería gastar su dinero en ti y en estos mocosos malcriados en lugar de cuidar a sus padres. Era su obligación mantenernos. Y cuando murió esa obligación pasó a ti. Es la ley de la vida, estúpida». Tomás se abalanzó sobre su abuelo ciego de furia y tuve que agarrarlo del brazo para detenerlo. «No lo toques, le grité a mi hijo. «No te ensucies las manos con basura. Ellos ya están muertos, Tomás. Están muertos por dentro». Doña Marta levantó la cara roja de ira y vergüenza y me lanzó una mirada que habría matado a una mujer más débil. «Tú nos pusiste en contra de ellos», siseó señalando a mis hijos. «Les lavaste el cerebro. Ricardo nos amaba. Él nos daba el dinero con gusto. Mientes por la corté sacando el USB. Ricardo los grabó, Marta. Los grabó a todos. Grabó cómo lo chantajeaban emocionalmente. Grabó cómo le decían que si no les daba dinero dejarían de hablarle. Escuché los audios. Escuché cómo le decían que yo era una carga, una mujer sin clase que no merecía nada. Ricardo murió con el corazón roto por su culpa. El estrés que ustedes le causaron fue lo que lo mató, no el trabajo, no la vida. Fueron ustedes vampiros». La verdad cayó sobre la sala como una losa de concreto. Ricardo, mi esposo, el hombre que amaba la paz por encima de todo, había vivido sus últimos años atormentado por la avaricia de sus propios padres. Y ellos lo sabían. Sabían que lo estaban matando, y no les importó siempre y cuando el dinero siguiera fluyendo. Lucía se cubrió la boca horrorizada y se alejó de sus abuelos como si tuvieran una enfermedad contagiosa. «Me dan asco», susurró. «Me dan asco de verdad». Me acerqué a don Jorge, invadiendo su espacio vital, hasta que pude oler su miedo, un olor agrio debajo de la loción cara. «Se acabó», le dije muy bajito, muy claro. «Tienen una semana para devolverme cada centavo de los últimos 3 años. Tengo las cuentas. Son $10,800. Si el dinero no está en mi cuenta para el próximo viernes, voy a ir a la fiscalía con esta caja con las grabaciones y con mis hijos de testigos. Y no solo voy a demandarlos por fraude, voy a asegurarme de que todos en este maldito barrio de gente bien sepan que los ilustres señores de la Garza viven de robarle a las viudas. ¿Me entendiste, viejo ladrón?». Él asintió, incapaz de hablar, temblando en su bata de seda. Doña Marta sollozaba, pero ya nadie le creía.
Tomé mi caja, tomé a mis hijos de las manos y nos dimos la vuelta. Al salir de esa casa sentí que el aire era más ligero, más limpio. Dejé atrás el olor a lavanda y a mentiras. Afuera el sol brillaba sobre Coyoacán, y por primera vez en 3 años sentí que ese sol también brillaba para mí. No tenía dinero en el bolsillo, pero tenía algo mucho más valioso. Tenía la verdad y tenía a mis hijos de vuelta. La guerra había terminado, pero la reconstrucción apenas comenzaba. Salimos de aquella casa de mentiras en silencio. Tomás y Lucía caminaban como si llevaran plomo en los zapatos, con la cabeza baja y los hombros hundidos bajo el peso de una culpa que no les pertenecía del todo, pero que les quemaba la piel. Yo, en cambio, sentía una ligereza extraña, casi mareadora. Había soltado el lastre. Había dicho las verdades que se me habían podrido en la garganta durante 3 años, y aunque mis manos todavía temblaban ligeramente, mi conciencia estaba limpia por primera vez desde el funeral de Ricardo. Dejamos a mis hijos en sus coches. No hubo grandes discursos de despedida, solo abrazos apretados, desesperados, de esos que dicen perdóname sin necesidad de usar la voz. Los vi alejarse, perderse en el tráfico de la tarde, cada uno regresando a su vida para lamerse las heridas y replantearse quiénes eran realmente. Yo no podía irme a casa todavía. Había una pieza del rompecabezas, que me faltaba una pieza que tenía nombre y apellido, Doña Amelia. Caminé las cuadras que separaban mi casa de la suya, sintiendo cómo el atardecer teñía de naranja las calles de Coyoacán. Cuando llegué a su puerta, ella ya estaba esperándome parada en el umbral, con esa bata de flores que usaba para estar en casa, y una mirada que mezclaba la satisfacción con la tristeza. No me preguntó cómo me había ido. Lo sabía. Amelia siempre lo sabía todo. Entra, mujer, que se te va a enfriar el alma si te quedas ahí parada. Me dijo, haciéndome pasar a su sala, ese santuario lleno de carpetitas tejidas y olor a cera líquida. Me sentó en su sillón favorito y me puso una taza de té de canela en las manos antes de que pudiera abrir la boca. ¿Lo hiciste preguntó finalmente sentándose frente a mí. Les dije todo, Amelia. Les enseñé las pruebas. Los vi desmoronarse. Pero necesito saber algo. ¿Por qué tú? ¿Por qué Ricardo te escogió a ti para guardar el secreto y no a su propia hermana o a un amigo? Amelia suspiró, y en ese suspiro se le fueron 10 años de vida. Se levantó, caminó hacia una vieja cómoda de madera y sacó un sobre manila, uno diferente al que yo había encontrado en el coche. Porque yo no tengo sangre en este juego, Micaela. ¿Y por qué? Soy la única que veía lo que pasaba cuando cerraban las cortinas. Me entregó el sobre. Ricardo me hizo jurar sobre la tumba de mi propio hijo que no te diría nada hasta que tú estuvieras lista para pelear, me dijo. Si se lo dices cuando yo muera, ella se dejará vencer por la tristeza. Mi mujer es noble. Amelia es de las que ponen la otra mejilla. Necesita sentir la bofetada para despertar. Y vaya que tenías que despertar. Abrí el sobre. Lo que vi dentro me revolvió el estómago más que la avaricia de mis suegros. Eran fotografías. Fotos tomadas desde la ventana de Amelia con esa claridad granulada de quien espía para proteger. En las fotos se veía a mis hijos Tomás y Lucía llegando a mi casa cuando yo no estaba. Pero no estaban solos. En las imágenes, don Jorge y doña Marta estaban con ellos en la banqueta, hablándoles al oído, gesticulando, señalando mi casa con desprecio. Había una foto en particular que me rompió el corazón. Lucía estaba llorando y doña Marta la abrazaba, pero no era un abrazo de consuelo. Era un abrazo de posesión, una garra clavada en su espalda mientras le susurraba veneno. Venían cuando tú te ibas al mercado o a trabajar, explicó Amelia con voz dura. Aprovechaban tu ausencia para interceptar a los muchachos. Les decían que tú estabas loca, que estabas gastando la herencia en brujos o en tonterías, que Ricardo había muerto infeliz por tu culpa. Yo lo escuchaba todo, Micaela. Las ventanas de mi cocina dan a la calle y esos viejos ni siquiera bajaban la voz. Creían que eran intocables. Miré las fotos con horror. No era solo que mis hijos me hubieran abandonado, era que habían sido emboscados. Habían sido víctimas de una campaña de desprestigio orquestada en mi propia banqueta. ¿Por qué no saliste? ¿Por qué no les gritaste? Pregunté sintiendo que la rabia volvía a subir. Amelia me miró con una ternura infinita. Porque si yo salía, ellos habrían inventado que yo era una vieja chismosa y mentirosa. Necesitabas verlo tú. Necesitabas encontrar la caja. Ricardo me dijo. Amelia, sé mis ojos. Vigila a los buitres.
Y cuando Micaela encuentre el mapa, tú dale la brújula. Dejé las fotos sobre la mesa. Me sentía agotada como si hubiera corrido un maratón con piedras en los bolsillos, pero también sentía una claridad dolorosa. Mis hijos no eran monstruos, eran peones. Habían sido manipulados por dos maestros del engaño que usaron su dolor y su inmadurez para ponerlos en mi contra. Eso no excusaba. Su crueldad no borraba las veces que Tomás me colgó el teléfono o que Lucía me miró con vergüenza, pero al menos lo explicaba. La maldad tiene muchas caras y a veces se disfraza de abuela cariñosa que solo quiere lo mejor para sus nietos. Muchas de nosotras guardamos secretos que pesan en el alma, heridas que no sanan porque no entendemos de dónde vino el golpe. Si entiendes el peso que lleva Micaela al descubrir la manipulación detrás del rechazo de sus hijos, deja tu saludo y tu ciudad en los comentarios. No estamos solas en este camino de descubrir la verdad, y a veces compartir nuestro origen es el primer paso para sanar. Ricardo no murió del corazón Micaela, dijo Amelia, de repente sacándome de mis pensamientos. Su voz sonó como una sentencia. Murió de decepción. Murió de ver cómo sus padres, la gente que le dio la vida, se convertían en parásitos que se alimentaban de su esfuerzo. La última vez que vino a verme 2 días antes ya sabes, estaba gris. Me dijo, Amelia, me siento como un árbol al que le están comiendo las raíces. No sé cuánto tiempo podré seguir de pie. Él sabía que se iba, amiga, y su único miedo no era la muerte, era dejarte sola en medio de los lobos. Empecé a llorar de nuevo, pero esta vez fue un llanto silencioso, liberador. Ricardo me había amado tanto que había planeado su propia defensa desde la tumba. Había reclutado a una vecina, había escondido documentos, había grabado su propia voz, todo para asegurarse de que yo tuviera las armas cuando llegara la guerra. No me había dejado desamparada, me había dejado blindada. Gracias, Amelia, le dije tomándole las manos arrugadas. Gracias por ser leal a un muerto y por salvar a una viva. Ella sonrió, una sonrisa triste pero satisfecha. No me agradezcas. No uses esto para destruir a tus hijos. Úsalo para recuperarlos, porque ellos también son víctimas de esos viejos del demonio. Asentí. Tenía razón. La venganza contra mis suegros ya estaba en marcha. El dinero tendría que volver o irían a la cárcel. Pero con mis hijos la batalla era diferente. No se trataba de ganarles, se trataba de salvarlos. Se trataba de limpiar el veneno que les habían inyectado durante 3 años. Me levanté sintiéndome más fuerte que nunca. Tenía las fotos, tenía las cartas y tenía la verdad. Iba a recuperar a mi familia no con gritos ni exigencias, sino con la paciencia de quien sabe que tiene la razón. Iba a demostrarles que la sangre Mendoza no es agua sucia, como les hicieron creer, sino un río fuerte, que aunque se desvíe, siempre encuentra su cauce. Salí de casa de Amelia y miré al cielo nocturno. Espérame un poco más, Ricardo, pensé. Todavía no termino. Regresé a mi casa con el sobre de fotografías apretado contra el pecho, sintiendo que cada paso que daba resonaba con el eco de una guerra inminente. Mi hogar estaba en silencio, ese silencio espeso que se acumula cuando la alegría hace las maletas y se marcha. Me senté en el sofá de la sala, el mismo donde Ricardo solía leer el periódico los domingos, y puse las pruebas sobre la mesa de centro. Miré el reloj. Eran las 7 de la noche. Sabía que Tomás y Lucía salían de trabajar a esta hora. Marqué el número de mi hijo. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces y la ansiedad me mordía el estómago como un perro rabioso. Finalmente contestó, pero no hubo un saludo, solo un suspiro de fastidio que me golpeó más fuerte que un insulto. Mamá, por favor, dime que no es para pedir dinero. Estoy agotado. Y la abuela Marta me llamó llorando diciendo que fuiste a su casa a gritarles como una loca de mercado. ¿Qué te pasa? Ya no tienes vergüenza. Esa frase, por loca de mercado, por dicha, por mi propio hijo, fue el combustible que necesitaba. No me dolió, me incendió. Tienes 30 minutos, Tomás, le dije, con una voz tan fría que hasta yo misma me desconocí. 30 minutos para venir a esta casa con tu hermana. Si no llegan, voy a vender el coche de tu padre, ese que tanto dices que quieres conservar, y voy a donar el dinero a la primera iglesia que encuentre. Y créeme, hijo, hoy no estoy para juegos. Colgué antes de que pudiera replicar. Sabía que vendrían. No por amor, desgraciadamente, sino por el miedo a perder lo poco que creían que les quedaba de herencia. Llegaron 40 minutos después.
Entraron sin llamar con esa arrogancia de quienes se sienten dueños del mundo y jueces de sus padres. Lucía traía los ojos rojos seguramente de haber escuchado las mentiras de su abuela, y Tomás tenía la mandíbula tensa listo para la pelea. «¿Estás contenta?» me soltó Lucía. Nada más cruzar el umbral tirando su bolso de marca sobre el sillón. Hiciste que le subiera la presión al abuelo Jorge. ¿Eso querías? ¿Matarlos de un disgusto para quedarte con todo? Eres una egoísta, mamá. Papá se debe estar revolcando en su tumba al ver en lo que te has convertido. Me quedé sentada inmóvil dejando que sus palabras llenas de veneno flotaran en el aire. Era increíble la eficacia con la que mis suegros habían lavado sus cerebros. Me veían como el enemigo. «Siéntense», ordené. No fue una invitación. Ellos se miraron dudosos, pero la firmeza de mi tono los obligó a obedecer. Se sentaron frente a mí cruzados de brazos, con esa actitud defensiva de los adolescentes malcriados, aunque ya eran adultos hechos y derechos. Antes de que sigan insultándome, comencé deslizando las fotografías sobre la mesa hacia ellos, quiero que vean esto, y quiero que me digan mirándome a los ojos si recuerdan estos días. Tomás tomó la primera foto con desdén, pero su expresión cambió en una fracción de segundo. Era una imagen granulada, tomada desde la ventana de Amelia. En ella se veía a Tomás de espaldas hablando con doña Marta en la esquina de nuestra calle. La fecha estaba impresa en la esquina 3 días después del funeral de Ricardo. «¿Recuerdas qué te dijo tu abuela ese día, Tomás?», pregunté suavemente. Él levantó la vista confundido. Ella me dijo que tú estabas histérica, que habías dicho que ojalá papá se hubiera muerto antes para dejarnos el seguro de vida. Me dijo que necesitaba protegerme de ti». «Mentira», dije. «Ese día yo estaba en tu cuarto doblando tu ropa llorando porque tu padre ya no te vería casarte. Tu abuela te interceptó para sembrar la primera semilla de odio. Mira la siguiente foto, Lucía». Mi hija tomó la imagen. En ella, don Jorge le estaba entregando un sobre con dinero a escondidas. «Te dijo que yo no quería darte dinero para tu graduación, ¿verdad? Te dijo que yo prefería gastármelo en mis cosas». Lucía asintió con los labios temblando. «Me dijo que eras una tacaña, que papá trabajaba para nada». Me incliné hacia adelante y mis ojos se clavaron en los de ellos con la intensidad de una madre que lucha por la vida de sus crías. «Ese dinero que te dio Lucía era mío. Se lo había robado a tu padre la semana anterior con la excusa de unas medicinas para el corazón. Usaron mi dinero para comprar su cariño y para que me odiaran. Son tan ciegos que no pueden ver la jugada maestra. Los convirtieron en huérfanos teniendo a su madre viva». Tomás negó con la cabeza, negándose a aceptar que había sido un títere. «No, mamá. Ellos nos aman. Nos cuidaron cuando tú estabas ocupada». «Estaba trabajando», grité, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Estaba trabajando para pagar las deudas que ellos inventaban. Pero si las fotos no son suficientes, escuchen esto». Saqué la grabadora, esa pequeña máquina infernal que Ricardo había dejado como su última voluntad, y le di play. La sala se llenó con la voz de don Jorge, nítida y cruel, grabada en una de esas visitas que hacían cuando creían que Ricardo estaba dormido. «Esos muchachos son unos idiotas, Marta. Son blandos como su padre. Solo hay que decirles que su madre es una bruja y nos darán las llaves de la casa cuando ella muera. No los soporto siempre pidiendo, siempre llorando, pero son necesarios. Manténlos cerca hasta que consigamos las escrituras de Cuernavaca y luego que se vayan al diablo con su madre». El silencio que siguió a la grabación fue absoluto, sepulcral. Fue como si el oxígeno hubiera desaparecido de la habitación. Lucía se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo que sonó como un animal herido. Tomás se quedó paralizado con la boca entreabierta, mirando la grabadora como si fuera una bomba que acababa de estallar. La imagen de sus abuelos amorosos, esos ancianos venerables que los protegían de la madre malvada, se desmoronó en segundos, dejando ver la podredumbre que había debajo. Nos dijeron idiotas», susurró Tomás con la voz rota. «Dijeron que no nos soportan». Me levanté y fui hacia ellos, no para regañarlos, sino para recoger los pedazos. Los usaron, hijos. Los usaron para romperme a mí. Sabían que yo podía aguantar el hambre y la pobreza, pero sabían que no aguantaría su desprecio. Y casi lo logran. Casi me matan de tristeza. Lucía se levantó de un salto y se lanzó a mis brazos llorando con una desesperación que me partió el alma. «Perdóname, mamá. Perdóname, por favor. Fui una estúpida.
Te dejé sola. Te traté como basura. La abracé, sintiendo sus lágrimas mojar mi blusa, y por primera vez en 3 años sentí que mi hija volvía a ser mía. Tomás se unió al abrazo, llorando en silencio, ese llanto masculino y doloroso que trata de no hacer ruido, pero que desgarra por dentro. Nos robaron 3 años, dijo él, con una rabia que empezaba a crecer en su voz. Nos robaron a nuestra madre y a nuestro padre, porque ensuciaron su memoria. Nos quedamos así un largo rato los 3 abrazados en medio de la sala, llorando por el tiempo perdido, por las navidades separadas, por las llamadas no contestadas. Pero el llanto de la víctima tiene un límite, y el mío ya se había agotado. Me separé de ellos y les sequé las caras con mis manos. Ya basta de llorar, les dije, y mi voz sonó fuerte, como la de la matriarca que siempre debí ser. Ya lloramos suficiente. Ahora toca cobrar. Sus abuelos creen que ganaron. Creen que yo estoy aquí sola, derrotada, y que ustedes están de su lado. Vamos a usar eso a nuestro favor. Mañana se van a ir de viaje, ¿verdad? Pues les vamos a dar una despedida que no van a olvidar mientras vivan. Tomás se limpió los ojos con la manga de la camisa y me miró. En su rostro ya no había duda, solo una sed de justicia que me dio miedo y orgullo a la vez. ¿Qué vamos a hacer, mamá? Sonreí una sonrisa que no tenía nada de dulce. Vamos a ir a su casa. Vamos a ir a despedirlos. Pero no vamos a ir solos. Vamos a llevar a la policía, a los abogados y a toda la verdad por delante. Se acabó el ser las víctimas, hijos míos. A partir de hoy somos los cazadores. La noche cayó sobre Coyoacán, pero en mi casa ya no había oscuridad. Habíamos encendido todas las luces. Estábamos trazando el plan, revisando los documentos, preparando la emboscada. Mis hijos, que horas antes me miraban con desprecio, ahora me miraban con admiración. Habíamos recuperado la familia, pero la guerra final estaba por comenzar. Y yo sabía que don Jorge y doña Marta no se rendirían sin pelear. Pero no sabían algo: una madre que recupera a sus hijos es la fuerza más peligrosa de la naturaleza, y yo estaba a punto de demostrarles por qué. La noche antes de la emboscada apenas dormí. Pasé las horas sentada en la cocina repasando cada papel, cada foto, cada grabación, asegurándome de que mi arsenal estuviera completo. Tomás y Lucía se habían quedado conmigo durmiendo en sus antiguas habitaciones como cuando eran niños. Pero esta vez no había cuentos antes de dormir, solo la promesa silenciosa de una venganza compartida. A las 8 de la mañana ya estábamos listos. Me puse mi mejor vestido negro, el mismo que usé para el funeral de Ricardo, porque de alguna manera sentía que hoy íbamos a enterrar definitivamente su memoria, pero esta vez con la dignidad que se merecía. Tomás conducía con una calma tensa, sus manos firmes en el volante, mientras Lucía revisaba una y otra vez la carpeta de documentos, como si buscara un error que pudiera arruinarlo todo. Pero no había errores. Ricardo había sido meticuloso hasta en su muerte. Llegamos a la casa de mis suegros justo cuando el camión de la mudanza estaba estacionado frente a la puerta. No era una mudanza normal, era una huida. Estaban sacando maletas, cuadros, cajas con prisa, como ladrones que escapan con el botín antes de que llegue la policía. Don Jorge estaba en la banqueta dando órdenes a los cargadores con esa voz chillona y autoritaria que siempre me había dado miedo, pero que ahora solo me daba lástima. «Cuidado con eso, imbécil. Esa lámpara vale más que tu vida», le gritaba a un pobre muchacho que cargaba una caja pesada. Me bajé del coche despacio, sintiendo el sol de la mañana en mi cara. Tomás y Lucía se colocaron a mis lados, mis 2 escudos, mis 2 soldados. Caminamos hacia ellos. Cuando don Jorge nos vio, su cara se transformó. Pasó de la arrogancia al pánico en un segundo. «¿Qué hacen aquí?», preguntó, retrocediendo hacia la puerta de su casa como si quisiera esconderse. «Les dije que no vinieran. Estamos ocupados. Nos vamos de viaje». Doña Marta salió en ese momento arrastrando una maleta Louis Vuitton que seguramente había comprado con el dinero de mi pensión. Al vernos, soltó la maleta y se llevó las manos a la boca. «Micaela». «Niños, ¿qué significa esto?», no respondí. Simplemente seguí caminando hasta estar frente a ellos, invadiendo su espacio, obligándolos a mirarme a los ojos. «Significa que se acabó el viaje, Marta», dije con una voz tan tranquila que hasta yo misma me sorprendí. «Significa que no van a ir a ningún lado hasta que me devuelvan cada centavo que me robaron. Y significa que mis hijos ya saben quiénes son ustedes realmente». Don Jorge intentó recuperar su postura de patriarca ofendido.
¿Cómo te atreves? En mi propia casa. Lárgate antes de que llame a la policía. Solté una risa seca sin humor. Llámala, Jorge. Por favor, llámala. De hecho, te voy a ahorrar el trabajo. Ya vienen en camino. Pero no vienen a sacarme a mí. Vienen a preguntarles de dónde sacaron el dinero para ese coche nuevo que tienen en la cochera, cuando supuestamente están en la ruina. Vienen a preguntarles por qué hay transferencias de mi cuenta a la suya el mismo día que me juraban que no tenían para comer. El viejo se puso blanco como la cera. Doña Marta empezó a temblar. Tú no harías eso. Somos la familia de tu esposo. Somos los abuelos de tus hijos. Lucía dio un paso al frente y su voz sonó rota, llena de dolor y decepción. Ustedes no son mis abuelos. Mis abuelos me querían. Mis abuelos no me usaban para lastimar a mi madre. Ustedes son unos desconocidos que comparten mi apellido. Y me da asco pensar que llevan mi misma sangre. Doña Marta intentó acercarse a ella con las manos extendidas. Lucía, mi niña, no digas eso. Tu madre te ha envenenado. Ella siempre fue una mentirosa. Cállese, gritó Tomás. Y su grito hizo que los cargadores se detuvieran a mirar. No se atreva a hablar mal de mi madre nunca más. Escuchamos las grabaciones, abuela. Escuchamos cómo le decían a papá que mamá era una carga. Escuchamos cómo planeaban vivir de su dinero cuando él muriera. Ustedes mataron a mi padre. Lo mataron de tristeza y de preocupación. Y ahora querían hacer lo mismo con mamá. La acusación flotó en el aire pesada y terrible. Ustedes mataron a mi padre. Esas palabras eran la sentencia final. Don Jorge se tambaleó y tuvo que agarrarse del marco de la puerta para no caer. Doña Marta se cubrió la cara y empezó a llorar, pero ya nadie le creía. Sus lágrimas eran tan falsas como su pobreza. Saqué la carpeta de documentos y la abrí frente a ellos. Aquí está todo por les dije. Las cuentas, las grabaciones, las fotos. Tengo copias por si pensaban romperlas. Y tengo un abogado que está muy interesado en saber cómo dos ancianos jubilados pueden pagar viajes a Europa y coches del año sin tener ingresos declarados. Se llama fraude fiscal, Jorge. Y se llama abuso de confianza. ¿Quieren pasar sus últimos años en la cárcel o quieren arreglar esto ahora mismo? Don Jorge me miró con odio, pero también con derrota. Sabía que había perdido. Sabía que su juego de manipulación había terminado. ¿Qué quieres? Preguntó con voz ronca. ¿Dinero? ¿Es eso lo que quieres? Eres igual que nosotros, Micaela. Al final todo se trata de dinero. Me acerqué a él tanto que pude ver las venas rojas en sus ojos. No, Jorge. No soy igual que ustedes. Yo trabajé por mi dinero. Yo cuidé a mi familia. Ustedes vivieron de la sangre de su propio hijo. Lo que quiero es justicia. Quiero que me devuelvan los $10,800 que me robaron. Quiero que firmen un documento reconociendo la deuda. Y quiero que desaparezcan de nuestras vidas. Si lo hacen, no presentaré cargos. Si no, bueno, espero que les guste la comida de la prisión. El viejo miró a su esposa, luego a sus nietos que lo miraban con desprecio, y finalmente bajó la cabeza. Está bien, murmuró. Te daremos el dinero. Pero no lo tenemos todo ahora. Necesitamos tiempo. Tienen 24 horas, le dije. Vendan el coche. Vendan las joyas. Vendan su alma si les queda algo. Pero mañana quiero el dinero en mi cuenta. O se atienen a las consecuencias. Me di la vuelta y caminé hacia el coche con mis hijos a mi lado. No miré atrás. No necesitaba verlos derrotados. Ya sabía que lo estaban. Había recuperado mi dignidad. Había recuperado a mis hijos y había honrado la memoria de Ricardo. Mientras nos alejábamos, Lucía me tomó la mano y la apretó fuerte. Estoy orgullosa de ti, mamá, me dijo. Y esas palabras valieron más que todo el dinero del mundo. La pesadilla había terminado, pero todavía quedaba una última sorpresa. Una última carta que Ricardo había guardado para el final y que estaba a punto de cambiar nuestras vidas de una manera que ninguno de nosotros imaginaba. Las 24 horas siguientes a nuestra visita a la casa de mis suegros transcurrieron con una lentitud agonizante, como si el tiempo mismo se hubiera espesado, convirtiéndose en una melaza oscura que nos costaba atravesar. Tomás y Lucía se quedaron conmigo, turnándose para vigilar el teléfono y la computadora, esperando esa notificación bancaria que confirmaría nuestra victoria o declararía el inicio de una guerra legal sin cuartel. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de paz.
era el silencio eléctrico que precede a la tormenta. Yo me pasé el día limpiando compulsivamente, frotando los muebles hasta sacarles brillo, tratando de borrar con cada trapo húmedo la sensación de suciedad que me habían dejado las mentiras de don Jorge. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco violento. Llamarían para decir que no tenían el dinero. Intentarían huir. Mi mente traicionera, como siempre, en momentos de crisis me susurraba «Eres una ilusa, Micaela. Esos viejos lobos no van a soltar la presa tan fácil. Te van a engañar de nuevo. Y esta vez te van a destruir por completo». Pero a las 4 de la tarde del día siguiente, justo cuando el sol empezaba a bajar y las sombras se alargaban en la sala, el teléfono de Tomás sonó con el timbre de un mensaje de texto. Él miró la pantalla, frunció el ceño y luego soltó un suspiro que pareció vaciar sus pulmones de todo el aire acumulado en 3 años. «Ya está», dijo girando el teléfono hacia mí. «Transferencia recibida. 216,000 pesos. Ni un centavo más, ni un centavo menos». Miré los números brillantes en la pantalla y por un segundo no sentí nada, ni alegría ni alivio, solo un vacío inmenso. Ese dinero representaba mis sacrificios, mis noches de hambre, mis zapatos rotos, pero al verlo ahí, digital y frío, me di cuenta de que no había cantidad en el mundo que pudiera pagar las lágrimas que había derramado. Sin embargo, el mensaje no venía solo. Junto a la confirmación bancaria, había un texto de don Jorge, una última estocada de veneno lanzada por un animal moribundo. «Por aquí tienes tu maldito dinero, muerta de hambre. Ojalá te atragantes con él. Ya no somos familia. Para nosotros tú y tus hijos están muertos». Esa frase, por muerta de hambre, por dicha por el hombre que había vivido como un rey a costa de mi miseria, debería haberme dolido. Pero en lugar de eso me hizo soltar una carcajada seca áspera que asustó a Lucía. Muerta de hambre, pensé, sintiendo cómo la lástima por ese viejo miserable reemplazaba a la ira. Pobre diablo, ni siquiera sabe que el hambre que yo tengo es de justicia, y esa ya me la estoy cobrando. Les dije a mis hijos que no respondieran. El silencio es la mejor respuesta para quien busca provocar. Ya teníamos el dinero, ya teníamos nuestra dignidad, pero faltaba algo. Recordé la caja negra, esa caja que Ricardo había convertido en su testamento emocional. Había un sobre más pegado en el fondo, debajo de todas las carpetas, con una instrucción escrita en tinta roja por abrir, solo después de recuperar lo robado. Me senté en la mesa del comedor con Tomás y Lucía a mis lados y saqué ese último sobre. Mis manos ya no temblaban. Sentía una curiosidad fría, casi clínica. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otro secreto se había llevado Ricardo a la tumba? Rasgué el papel. Dentro había un documento oficial sellado y notariado y una llave moderna de seguridad. Desdoblé el documento y empecé a leer. Las letras legales bailaban ante mis ojos, pero poco a poco el significado se hizo claro, golpeándome con la fuerza de un tren de carga. No era una carta de amor, no era una despedida, era una escritura de propiedad. La propiedad ubicada en calle Los Laureles, número 45, fraccionamiento Las Brisas, Cuernavaca, Morelos. Me detuve. Esa era la dirección de la casa de fin de semana de mis suegros, la casa que presumían como su pequeño palacio de descanso, donde pasaban los inviernos y organizaban fiestas a las que nunca fui invitada. Seguí leyendo y el aire se me quedó atorado en la garganta. El propietario legal de esa casa no era don Jorge, no era doña Marta. El propietario, según este documento fechado hacía 8 años, era Ricardo Mendoza, y al morir él, la propiedad pasaba automáticamente a su heredera universal, yo, Micaela Rojas. «Mamá, ¿qué dice ahí?», preguntó Lucía, viendo mi cara de espanto. No pude hablar. Le pasé el documento. Ella lo leyó rápido, sus ojos moviéndose de un lado a otro con incredulidad, y luego soltó un grito ahogado. «La casa es tuya. La casa de Cuernavaca es tuya». Tomás le arrebató el papel, leyó y se dejó caer en la silla, pasándose las manos por la cara. «Papá la compró», murmuró como si estuviera armando un rompecabezas imposible. «Hace 8 años, cuando el abuelo dijo que estaba en bancarrota por primera vez. Papá compró la casa para que no la perdieran, pero la puso a su nombre para protegerla de los embargos. Ellos han estado viviendo en tu casa, mamá. Han estado viviendo de gratis en una propiedad que te pertenece, mientras te llamaban muerta de hambre
y te sacaban dinero para mantenerla. La ironía era tan grande, tan obscena que me dio vértigo. Durante años mis suegros me habían mirado por encima del hombro, haciéndome sentir como una intrusa en su mundo de gente bien, cuando en realidad eran ellos los que vivían de prestado. Eran parásitos alojados en el cuerpo de mi patrimonio. Ricardo lo sabía. Ricardo había guardado este secreto, quizás esperando que sus padres cambiaran, o quizás protegiéndome de la carga de echarlos a la calle mientras él vivía. Pero ahora él no estaba, y la llave de esa casa, la llave de su seguridad y de su arrogancia estaba en mi mano. Si alguna vez has sentido esa satisfacción oscura y justa de tener el destino de tus enemigos en la palma de tu mano, si has sentido cómo la balanza del universo finalmente se inclina a tu favor, ¿sabes lo que sentí en ese momento? No era venganza, era equilibrio. Deja un comentario si crees que la vida siempre pasa factura tarde o temprano. ¿Qué vas a hacer por mí?, preguntó Tomás, mirándome con una mezcla de miedo y respeto. Legalmente puedes echarlos mañana mismo. Puedes llegar con la policía y sacarlos de ahí. Es tu casa. Me quedé mirando la llave plateada. Brillaba bajo la luz de la lámpara del comedor. Imaginé a don Jorge y doña Marta en esa casa, rodeados de sus lujos, creyendo que habían salvado el pellejo al devolverme el dinero, pensando que se habían librado de mí. No sabían que el techo bajo el que dormían era mío. No sabían que cada ladrillo, cada viga, cada metro cuadrado de su preciado palacio me pertenecía. Una parte de mí, la parte herida y furiosa, quería ir allá ahora mismo. Quería llegar a Cuernavaca en medio de la noche, abrir la puerta con mi llave y decirles: por fuera. Tienen 5 minutos. Quería verlos en la calle con sus maletas Louis Vuitton, experimentando el verdadero desamparo que ellos quisieron para mí. Pero luego miré la carta adjunta a la escritura, una nota breve de Ricardo por Micaela: te dejo esto no como un arma, sino como un seguro. Si ellos te tratan bien, deja que vivan ahí hasta que mueran. Pero si te muerden la mano, recuerda que tú eres la dueña de la jaula. Haz lo que tu conciencia te dicte, pero nunca dejes que te humillen en tu propia casa. Ricardo me había dado el poder absoluto. Me había dado la opción de ser benevolente o de ser implacable. Y ellos, con su crueldad, con sus insultos, con su robo sistemático, habían elegido su propio destino. No habían mostrado piedad conmigo cuando pensaban que yo estaba indefensa. ¿Por qué debería tenerla yo ahora que tenía el látigo en la mano? Me levanté guardando la llave en mi bolsillo. Sentí su peso frío y reconfortante. No voy a echarlos mañana, dije, y mis hijos me miraron sorprendidos. Eso sería demasiado rápido. Sería un golpe, y yo quiero que sea una lección. Vamos a dejar que pasen unos días. Vamos a dejar que se sientan seguros, que crean que ya se libraron de la nuera tonta. Y el fin de semana iremos a Cuernavaca. No de visita. Iremos a tomar posesión. Y les voy a dar una opción que desearán no haber escuchado nunca. La decisión estaba tomada. No iba a ser solo un desalojo. Iba a ser una demolición de su ego. Iba a arrancarles la última capa de mentiras con la que se cubrían. Iban a saber lo que era vivir bajo las reglas de la mujer a la que despreciaron. La guerra había terminado, sí, pero la ocupación apenas comenzaba. Y yo iba a ser una gobernante muy distinta a la víctima que ellos conocieron. El domingo por la mañana, la carretera hacia Cuernavaca se extendía ante nosotros como una serpiente de asfalto bajo el sol brillante. Tomás conducía en silencio, pero podía sentir la tensión irradiando de sus hombros. Lucía, en el asiento trasero, miraba por la ventana, con los ojos entrecerrados, preparándose para lo que sabíamos sería el acto final de esta tragedia familiar. Yo apretaba la llave plateada en mi bolsillo, sintiendo sus bordes fríos contra la palma de mi mano. No íbamos de visita, íbamos a una ejecución. Cuando entramos al fraccionamiento, las brisas, el lujo nos golpeó en la cara. Calles empedradas, bugambilias cayendo en cascadas sobre muros de piedra volcánica, coches deportivos en las entradas. Era un mundo ajeno a mi realidad de Coyoacán, un paraíso construido sobre el infierno de mis privaciones. Llegamos a la casa número 45. Era hermosa, no puedo negarlo. Una construcción moderna de techos altos y ventanales enormes, rodeada de un jardín que parecía sacado de una revista. Y ahí estaba el coche de mis suegros brillando bajo el sol, el mismo coche que juraban no poder mantener. Bajamos del auto. No toqué el timbre, no anuncié mi llegada. Saqué la llave, esa pequeña pieza de metal que Ricardo me había dejado como su última defensa, y la introduje en la cerradura. Giró suavemente, sin resistencia, como si la casa misma me estuviera dando la bienvenida, reconociendo a su verdadera dueña.
Abrí la puerta de caoba maciza y entramos. El interior estaba fresco y olía a café recién hecho. Escuché risas provenientes de la terraza trasera. Caminamos hacia allá, atravesando una sala decorada con muebles de diseñador y esculturas pretenciosas. Al llegar al ventanal de la terraza los vi. Don Jorge y doña Marta estaban sentados frente a una mesa llena de frutas, pan dulce y jugo, disfrutando de la vista a la piscina azul turquesa. Se veían tranquilos, relajados, como si no hubieran acabado de ser descubiertos como los ladrones que eran. Reían de algún chiste brindando con sus tazas de porcelana. Esa imagen, esa obscena tranquilidad, fue la gota que derramó el vaso. Abrí la puerta corrediza con fuerza. El ruido hizo que ambos saltaran de sus sillas. «¿Pero qué demonios?», gritó don Jorge poniéndose de pie con la servilleta en la mano. Al vernos, su rostro se contorsionó en una mueca de furia pura. «Micaela, ¿qué haces aquí? ¿Cómo entraste? Esto es propiedad privada, lárgate antes de que llame a seguridad, maldita plaga». Esa palabra, por plaga, por dicha, con tanto asco por el hombre que había parasitado mi vida, me hizo sonreír. Fue una sonrisa lobuna. Avancé hacia la mesa, tomé una manzana del frutero y la sostuve en mi mano mirándola como si fuera lo más interesante del mundo. «Tienes razón, Jorge», dije con voz suave. «Es propiedad privada. Pero te equivocas en una cosa, no es tuya». Nunca lo fue. Saqué la escritura de mi bolso y la dejé caer sobre su desayuno, cubriendo los huevos revueltos. «Léelo, léelo en voz alta, para que tu esposa sepa que el techo bajo el que duerme pertenece a la mujer que ella llama muerta de hambre». El viejo tomó el papel con manos temblorosas. A medida que leía, el color desaparecía de su cara, dejándolo gris ceniciento. Doña Marta se acercó, leyeron juntos, y vi el momento exacto en que la realidad los aplastó. Ricardo, su hijo, el blando, los había burlado. Había comprado la casa a su nombre para protegerla de los embargos de su padre, y ahora esa casa era mía. Tomás se acercó a la vitrina donde guardaban sus licores caros. «Miren esto», dijo con voz cargada de asco, señalando una botella de whisky que costaba más que la mensualidad de la universidad de su hermana. «Mientras mamá contaba las monedas para comprar tortillas, ustedes bebían esto. Mientras yo trabajaba horas extras para ayudar en la casa, ustedes se asoleaban en esta piscina. Son unos parásitos de lujo». Doña Marta intentó hablar, intentó usar su vieja táctica de la lástima. «No sabíamos. Ricardo nos dijo que la casa era nuestra. Nosotros». «¡Cállese!», gritó Lucía, y su grito resonó en todo el jardín. «Deje de mentir. Papá los protegió hasta el final, pero ustedes le escupieron en la tumba robándole a su viuda. Tienen suerte de que mamá tenga un corazón que no les cabe en el pecho, porque si fuera por mí, los sacaba a patadas ahora mismo a la calle sin zapatos y sin vergüenza». La violencia en la voz de mi hija, generalmente tan dulce, me hizo ver cuánto daño le habían hecho. Habían roto su inocencia. Me paré frente a don Jorge, que había vuelto a caer en su silla derrotado. «Tienen dos opciones», les dije, sintiendo el poder de cada palabra. «Opción 1, se van. Ahora. Toman sus cosas personales, nada de muebles, nada de valor que esté en el inventario de la casa, y se largan. Opción 2, se quedan. Pero si se quedan, van a pagarme renta. Una renta de mercado, 30,000 pesos mensuales más los gastos. Y me van a firmar un contrato de arrendamiento hoy mismo. Y si se atrasan un solo día, Jorge, vendré con la policía y los desalojaré como a los delincuentes que son». «¿Qué eligen?». El viejo me miró con odio, un odio profundo y antiguo, el odio del abusador que se sabe vencido por su víctima. «No tenemos a dónde ir», murmuró. «Vendimos el departamento de la ciudad para pagar tus extorsiones». «Devolvieron lo robado», le corregí. «No fue una extorsión, fue un reembolso. Y si no tienen a dónde ir, ese no es mi problema. Tuvieron años para ahorrar el dinero que me quitaban. ¿Dónde está? En viajes, en ropa, en esa botella de whisky. Úsenlo». Doña Marta empezó a sollozar, pero esta vez era un llanto seco, feo, el llanto de quien ve el final del camino. «Nos iremos», dijo ella con voz apenas audible. «No podemos pagarte renta. No tenemos tanto. Nos iremos». «Bien», asentí. «Tienen hasta el atardecer. Tomás y Lucía se quedarán aquí para supervisar que no se lleven nada que no sea ropa y artículos de aseo. Nada de cuadros, nada de electrodomésticos.
Todo eso es mío. Y quiero las llaves de mi casa antes de que crucen la puerta. Me di la vuelta y caminé hacia la orilla de la piscina. El agua brillaba tranquila, indiferente al drama humano. Me vi reflejada en la superficie una mujer de 58 años viuda, con el pelo canoso y las manos trabajadas pero de pie en su propia casa, de pie sobre las ruinas de las mentiras que habían intentado enterrarla. Escuché el ruido de maletas arrastrándose, de cajones abriéndose y cerrándose con violencia. Mis hijos vigilaban a sus abuelos como halcones. Era una escena triste, patética ver a esos dos ancianos que pudieron tenerlo todo: amor, familia, respeto, saliendo por la puerta trasera de la historia con nada más que su amargura. Al atardecer, el coche de mis suegros salió del garaje. Don Jorge no me miró. Doña Marta me lanzó una última mirada de veneno a través de la ventanilla, pero rebotó en mi armadura. Se fueron. El silencio que dejaron atrás no era vacío, era limpieza. Tomás se acercó y me pasó un brazo por los hombros. Se acabó, mamá. Se fueron. Sí, respondí apoyando mi cabeza en su hombro. Se fueron, y nosotros nos quedamos. Nos quedamos con la verdad. Lucía se unió al abrazo. Estábamos los tres juntos en ese jardín ajeno, que ahora era nuestro, recuperando el aliento después de una carrera de 3 años contra la injusticia. Pero mientras el sol se ponía sobre Cuernavaca pintando el cielo de morado y oro, supe que todavía faltaba una cosa. Ricardo me había dejado una vida nueva, pero también me había dejado una lección. La libertad no sirve de nada si no tienes paz. Y para tener paz tenía que perdonarme a mí misma por haber permitido tanto, por haber sido ciega. Miré la casa, mi casa, y supe que no viviría aquí. Esta casa olía a ellos. La vendería. Vendería este palacio de mentiras, y con el dinero haría lo que siempre quise: viajar, vivir, y tal vez, solo tal vez, empezar de nuevo en un lugar donde nadie conociera mi nombre ni mi historia. La verdadera herencia no era el ladrillo. Era la posibilidad de elegir mi propio destino por primera vez en mi vida. Me quedé parada en el jardín de esa casa de Cuernavaca hasta que el último rayo de sol desapareció detrás de los volcanes. El silencio que dejaron mis suegros al irse no era de paz, sino de vacío, como el aire viciado que queda después de una tormenta eléctrica. Tomás y Lucía estaban sentados en el borde de la piscina con los pies en el agua, hablando en susurros, quizás temerosos de romper el hechizo de mi victoria. Pero yo no me sentía victoriosa, me sentía sucia. Esa casa, con sus mármoles fríos y sus muebles pretenciosos, apestaba a la esencia de don Jorge y doña Marta. Apestaba a sus risas burlonas, a sus planes mezquinos, a la forma en que habían vivido como reyes a costa de mi hambre. No puedo quedarme aquí, pensé, sintiendo un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura. Si duermo bajo este techo, aunque sea una noche, sentiré que ellos ganaron. Sentiré que me convertí en lo que más odio, una guardiana de sus obras. Llamé a mis hijos. Se acercaron con cautela, como si estuvieran frente a una extraña peligrosa. Vámonos, les dije, dándole la espalda a la mansión. Cerremos todo y vámonos. Mañana mismo pondré esta casa a la venta. No quiero ni un solo mueble ni un solo recuerdo. Que se venda todo a puerta cerrada. Quiero que el dinero de esta venta limpie todas las deudas emocionales que su padre dejó pendientes, y el resto será para mí, porque me lo he ganado con cada lágrima que me tragué. Tomás intentó protestar, quizás pensando en el valor patrimonial en la herencia futura, pero mamá, es una buena inversión. Lo corté con una mirada que lo hizo callar al instante. No es una inversión, Tomás. Es un mausoleo de mentiras. Y yo elijo la vida. Semanas después, con la venta de la casa finalizada y una suma considerable en mi cuenta bancaria, dinero que por primera vez en mi vida era mío, solo mío, sin culpas ni condiciones, reuní a mis hijos para una última cena en mi pequeña casa de Coyoacán. No era una cena de celebración, sino de clausura. Les serví el estofado que les gustaba de niños, pero el ambiente era tenso. Había una pregunta flotando en el aire, una pregunta fea y egoísta que yo sabía que rondaba sus cabezas, infectada por años de veneno de sus abuelos. ¿Qué vas a hacer con tanto dinero, mamá? Y en el momento en que Lucía, con voz temblorosa, se atrevió a insinuar que tal vez podría ayudarlos con la hipoteca de sus propios departamentos, sentí que la historia amenazaba con repetirse. La avaricia es una hierba mala que nunca muere del todo. Dejé los cubiertos sobre la mesa con un ruido metálico que los hizo saltar. Escúchenme bien, porque no lo voy a repetir, les dije con una calma que me asustaba. Ustedes son mis hijos y los amo más que a mi vida.
Pero durante 3 años me dejaron sola, permitieron que me humillaran, creyeron que yo era una carga. Así que no se equivoquen, este dinero no es su herencia anticipada. No voy a ser el banco de nadie. Soy su madre, no su cajero automático. Si necesitan amor, consejos o un plato de comida caliente, aquí estaré siempre. Pero si vienen buscando dinero fácil, se van a topar con la misma puerta cerrada que yo encontré cuando les pedí ayuda. Vi cómo se les caía la cara de vergüenza. Necesitaban escuchar eso. Necesitaban saber que la Micaela sumisa había muerto en aquel garaje. Esa noche, después de que se fueran esta vez con abrazos sinceros y la cabeza baja de humildad, saqué la última hoja de la caja de Ricardo. Era una postdata escrita en el reverso de una foto nuestra de cuando éramos jóvenes y pobres, pero inmensamente felices. Decía por Micaela: si lograste vencerlos, si recuperaste lo nuestro, no lo guardes. No lo ahorres para la vejez, porque la vejez es hoy. Gástalo en ti. Viaja, conoce el mar que siempre quisiste ver en Italia. Cómprate vestidos que no sean negros. Vive, mi amor. Vive por los dos. Porque mi mayor arrepentimiento no fue morir, sino haber vivido con miedo a mis propios padres. No cometas mi error. Sé libre. Lloré, pero fue un llanto dulce como una lluvia de verano. Ricardo, desde su silencio, me había dado el permiso que yo misma me negaba. Había sido mi cómplice en la oscuridad para que yo pudiera brillar en la luz. A la mañana siguiente fui a una agencia de viajes. No busqué ofertas. No busqué lo más barato. Compré un boleto de avión a Europa, primera clase, sin fecha de regreso. Hoy, mientras escribo esto, estoy sentada en una terraza frente al mar Mediterráneo. El sol me calienta la piel y llevo un vestido de lino blanco luminoso que ondea con el viento. No sé qué fue de don Jorge y doña Marta. Me contaron que terminaron viviendo en un departamento pequeño, solos y amargados, peleándose entre ellos por las sobras de su propia miseria. No me alegra, pero tampoco me entristece. Es el destino que se labraron. Mis hijos me llaman a diario, y por primera vez en años nuestras conversaciones son reales, sin el filtro del interés. Aprendieron la lección: el respeto no se hereda, se gana. Yo soy Micaela Rojas, tengo 58 años y apenas estoy empezando a vivir. Me costó una guerra, me costó perder la inocencia, pero gané algo que no tiene precio: la certeza de que nadie nunca más volverá a hacerme sentir menos de lo que soy. Y si Ricardo me está viendo desde algún lugar, sé que está sonriendo sabiendo que su Mica, la mujer suave, resultó ser de hierro. El atardecer trae paz después de la tormenta, y el mar se lleva los últimos restos de dolor. ¿Cómo está tu corazón ahora? Escribe una palabra que defina esta historia para ti en los comentarios y recuerda que nunca es tarde para reclamar tu propia vida. Aviso final. Esta historia es una obra de ficción. Los personajes, situaciones y diálogos presentados en este relato son producto de la imaginación y han sido creados con fines de entretenimiento y reflexión. Cualquier parecido con personas vivas o muertas o con hechos reales es pura coincidencia. La realidad del abuso financiero y emocional en el entorno familiar es un problema serio. Desafortunadamente, muchas personas mayores, viudas y familiares vulnerables sufren manipulación, despojo de bienes y maltrato psicológico por parte de sus propios parientes, tal como se ilustra en la historia de Micaela. Estos actos no son solo conflictos familiares, en muchos casos constituyen delitos penados por la ley. Si te encuentras en una situación similar, o conoces a alguien que esté sufriendo abuso, no guardes silencio. El aislamiento es la principal arma de los abusadores. Busca asesoría legal profesional. Existen leyes que protegen el patrimonio y la integridad de las personas mayores y de las mujeres. Acércate a las autoridades competentes en tu localidad o a organizaciones especializadas en violencia familiar y protección al adulto mayor. Recuerda que tienes derechos y que mereces vivir con dignidad y respeto. Pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino el primer paso hacia la libertad.